Bienvenidos a la hora NEA, siendo hoy 23 de septiembre del 2020, las 18 horas. Contentos y agradecidos de tenerlos a todos ustedes participando de este evento que para muchos ya es parte de nuestra agenda semanal. Y como cada semana buscando agregar valor verdaderamente a través de nuestros presentadores y de los temas que hemos estado tocando. Les pido para efectos prácticos, como siempre lo hacemos, apaguen sus micrófonos y desactiven cámaras. Solo le pido a nuestros presentadores que queden ahí en vivo con sus cámaras encendidas, sus micrófonos encendidos, pues porque ellos son parte de nuestra agenda de hoy. Hoy tenemos un formato ligeramente diferente a los formatos anteriores, puesto que tendremos dos presentadores, cada uno en su especialidad. Ahora comento un poco más sobre el tema. Y sí creemos que la sesión de preguntas y respuestas se vuelve muy relevante por el tema que estamos tocando hoy, paquete legislativo, en donde pues vamos a desglosar temas del paquete fiscal, temas del paquete económico, y esto en este momento precisamente puede arrojar pues, muchas dudas o inquietudes que a través de nuestros ponentes, presentadores, pues queremos ir resolviendo. Seremos Rodrigo y un servidor quienes canalizaremos las preguntas que ustedes originen a través del chat de GoToMeeting. Ya nos hemos vuelto expertos en ese tema. No quiero continuar sin agradecer la presencia de socios de FENG, esta organización financiera que pues es ya cercana a nosotros y amigos, la COMSE, que recién se incorpora, ¿no?, a nuestra agenda, al Club 51 y a Mundo Ejecutivo, por aquellas personas que hayan sido invitadas a través de cualquiera de estas instituciones, sean ustedes bienvenidos. Bien, y como la gente es larga, quiero pues rápidamente repasar algo que es importante y que invito a todos ustedes a que lo consideren, a la presentación de sus empresas cuando podamos coordinar una presentación y que de esta manera pues podamos dar a conocer productos o servicios de una manera mucho más enfocada. Y tal es el caso de Spetzen, una firma de vanguardia dedicada al diagnóstico, al diseño, a la implementación y ejecución de soluciones jurídicas de lo que ellos mismos llaman alta especialidad. Esta es una firma que cuenta con especialistas en el diseño e implementación de política pública en materia financiera, de comercio exterior. En el tema fiscal, Spetzen ofrece una atención altamente especializada, enfocada a aquellos contribuyentes que se encuentran en proceso de fiscalización por parte de autoridades hacendarias o a quienes se les hayan fincado créditos o impuestos, sanciones, lo que fuera. Entonces son buenos aliados nuestros, si cualquiera de nosotros o amigos nuestros estuvieran en ello. En materia financiera, prestan asesoría en estructuración, negociación y documentación, temas de emisión y colocación pública y privada y operaciones financieras en general. Temas de finanzas públicas, brindan asesoría en la planeación, programación y presupuestación, en el ejercicio del gasto y en proyectos de inversión. Y también para quienes tengan interés en contar con un plan, ya sea patrimonial o de inversión, inclusive de vida en Estados Unidos de Norteamérica, ojo con eso ahora que muchos piensan en ir a hacer su vida por allá, por lo menos temporalmente. Spetzen cuenta con alianzas estratégicas con una amplia red de profesionales en este país. Estados Unidos, con base en con conocimientos en diversas
áreas que se requieren para acompañar de manera profesional e integral a los interesados en llevar proyectos en ese país. Y el día de hoy, dos de sus socios llevarán a cabo nuestra agenda. Ellos son Margarita Pasos González, quien nos platicará específicamente del paquete económico, del paquete legislativo y de implicaciones que puede tener en nuestro día con día, siendo ella abogada por el ITAM, cuenta con una maestría en la Universidad Panamericana. Ella fue socia de Solana Consultores, SC, despacho especializado en política pública, bajo la dirección de Fernando Solana. Fue coordinadora de jurídico del Fondo de Capitalización del Sector Rural, FOSIR, ustedes conocen ese fondo, el fideicomiso en AFIN, y esa abogada corporativa, fue abogada corporativa en Breña y Asociados SC, es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, la COMEXI, y ha sido catedrática en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Derecho. También nos acompañan hoy y expone otro socio de este despacho, Germán Saldívar Osorio. Él es licenciado en Derecho por el ITAM también, con maestría en Derecho Financiero por la Universidad de Konstanz, en Alemania. Ha encabezado el área de asuntos jurídicos en las multinacionales Bocar Group, los Holdings y Family Office, en Avantel también, y ha sido socio en despachos de abogados. Fue director general de Relaciones Institucionales de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, director general adjunto de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ha colaborado en diversos proyectos con organismos internacionales, G20, WB, Fondo Monetario Internacional, el BID, etcétera, etcétera. Sin más, quiero darle ya el micrófono a nuestra amiga Margarita Pasos González para que nos haga una introducción, nos platique un poco de lo general y particularidades de este paquete económico, del mismísimo paquete legislativo, que es el gran tema que nos reúne esta tarde, para después darle entrada a nuestro amigo Germán Saldívar con temas del paquete fiscal. Margarita, dejo el micrófono en tus manos. Bienvenida y muchas gracias a ambos por su tiempo y por toda la preparación que han hecho para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a NEA, a Rodrigo Llanos, a todo el equipo de Negocios entre Amigos por darnos este espacio. Y yo quiero platicarles un poquito sobre lo que es el Congreso, el panorama actual del Congreso y los temas que se están impulsando actualmente en la legislatura por los diferentes grupos parlamentarios, y en particular nos enfocaremos a lo que viene siendo, digamos, el plato fuerte del actual periodo de sesiones, que va a ser el paquete económico, incluida lo que llaman la miscelánea fiscal. Entonces, si me permiten, haré primero un recuento de lo que viene siendo nuestro Congreso. Bueno, el Congreso Federal, como ustedes saben, está compuesto por 2 cámaras, y como dato, digamos, curioso, comentarles que desde 1997 no teníamos un Congreso con una mayoría del partido del gobierno tan abrumadora en las cámaras. O sea, realmente ahorita la representación que tiene el grupo parlamentario de Morena en el Congreso, que lo hace poder prácticamente en ambas cámaras aprobar leyes sin la necesidad de alianzas o de negociaciones con otros grupos parlamentarios, pues no se había dado desde hacía muchos años. Y esto pone entonces a Morena en una situación de privilegio político,
y al gobierno del presidente López Obrador, pues también con una capacidad de presentar reformas y pasarlas prácticamente sin ninguna negociación y sin ningún contrapeso por parte de los grupos parlamentarios de la oposición. Dicho esto, bueno, les comento que la Cámara de Diputados, en la Cámara Morena tiene una mayoría prácticamente calificada, es decir, cuenta con el 50.2% de los diputados que le integran, pero si se alía con el PT, que tiene, aquí vemos 46 diputados, el PES con 24, el Verde con 11, que son, digamos, sus aliados naturales en la actual legislatura, logra prácticamente lo que es la mayoría calificada, que es 2/3 partes de la Cámara de Diputados para lograr aprobar reformas constitucionales. Tenemos la integración de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que ahora preside la diputada Dulce María Sauri, que es del PRI. Ustedes seguramente recordarán que durante los meses del verano, junio, julio, agosto, hubo un debate muy intenso sobre quién debía presidir ahora la Cámara de Diputados, porque comúnmente, pues bueno, este puesto recae bajo acuerdo de los grupos parlamentarios durante el primer año, normalmente, pues en quien tiene la mayoría, y por eso fue que durante el primer año de la presente legislatura tuvimos a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la mesa directiva. Después lo presidió el PAN, que es la segunda fuerza, y para este tercer año, pues había ese debate de quién era el grupo que tenía la siguiente mayoría. Y hubo ahí un intento de que el Partido del Trabajo se quedara con la presidencia de la mesa directiva, pero finalmente, después de una mañanera, el presidente tuvo a bien decir que había que hacer las cosas bajo las reglas y que la presidencia correspondía al PRI, a pesar de pues los intentos que hubieron ahí por incrementar la bancada del PT. Tenemos en las vicepresidencias de la mesa directiva a Dolores Padierna y al panista Javier Azuara, digamos como actores clave dentro de la mesa directiva. Y si bien presidir la mesa directiva no da un control absoluto sobre el manejo de las sesiones, ni sobre la agenda parlamentaria, porque todo esto queda plenamente regulado por digamos, por el reglamento de la Cámara de Diputados. El dirigirla, pues, es realmente un honor y un cargo muy, muy deseado. La Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados está presidida por Mario Delgado, de Morena. Es el tercer año que la preside, y en este órgano de la Cámara se reúnen a los coordinadores de los grupos parlamentarios. Tenemos aquí al PAN, dirigido por Juan Carlos Romero Hicks, y a René Juárez Cisneros del PRI. Aquí, digamos, los nombres de los coordinadores que integran esta Junta de Coordinación Política, que como su nombre lo dice, es el órgano político de la Cámara. Ahí es donde se hacen los acuerdos, se hacen las negociaciones sobre el quehacer legislativo. Pasaremos ahora a ver más o menos cómo está conformado el Senado. Aquí en el Senado, Morena no tiene mayoría simple, pero sí la logra con sus aliados nuevamente. En el Senado
pues realmente los acuerdos, hemos visto, se logran a través de Ricardo Monreal, eso lo veremos aquí más adelante, que es quien preside la Jucopo, pero tienen un poder de negociación bastante fuerte, a pesar de que la proporción es menor a la que tienen en la Cámara de Diputados como grupo parlamentario. La mesa directiva del Senado ahora está presidida por Eduardo Ramírez Aguilar, y Morena la ha presidido los 3 años. En esta mesa directiva no ha habido una rotación como sí lo ha habido en la Cámara de Diputados. La Junta de Coordinación Política del Senado, como dijimos, está a cargo de Morena, con el senador Ricardo Monreal a la cabeza. Y aquí veremos a políticos de peso completo dentro de la política mexicana. Tenemos a los coordinadores de las bancadas, a senadores que han sido ya legisladores en otras ocasiones, o que han tenido o desempeñado cargos públicos muy relevantes, como por ejemplo el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. Tenemos al senador Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano. Está por el PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa. En el Verde tenemos al senador Manuel Velasco Coello, y por el PAN como integrante también está Josefina Vázquez Mota. Entonces, básicamente aquí hemos tenido ya un panorama de cómo está integrado y cuáles son, digamos, los actores relevantes para la toma de decisiones en el ámbito legislativo. Ahora, el 1 de septiembre inició lo que el tercer año de la 64 legislatura, e inicia este primer periodo de sesiones con mucho ímpetu, porque Morena está ahorita pues con la tarea, ¿verdad?, de lograr la cuarta transformación tan deseada y tan solicitada por el presidente de la República, en la que a través de reformas han venido modificando y en algunos casos desmantelando algunas instituciones para conformar lo que ellos llaman su 4T. Y existe la posibilidad de que con las elecciones intermedias el balance en la integración de las cámaras pudiera cambiar, y eso sería a partir de junio del 2021. Sin embargo, después de un periodo de receso en el que diputados y senadores no lograron un acuerdo para que durante el receso se convocara a periodos extraordinarios, pues ahorita la bancada de Morena está, digamos, con mucho ímpetu para pues lograr la aprobación de varias iniciativas que quedaron en el tintero y otras nuevas que están cocinándose. Entonces, arranca este periodo de sesiones que finalizará el 15 de diciembre del año en curso, y la primera semana que se instala la legislatura, resulta que la Cámara de Diputados aprueba las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política en materia de fuero, para establecer que al presidente de la República se le podrá imputar y juzgar por diversos delitos. Ahora, esta reforma a la Constitución, que pasa ahora al Senado como Cámara Revisora, ha sido muy debatida, pero por otro lado, ha sido una de las consignas de nuestro presidente como una muestra de legitimidad
para su presidencia, y por eso, a pesar de los riesgos que conlleva, se impulsó y quedó ya aprobada en la Cámara de Origen. Ahora, esta reforma no implica que al presidente se le pueda juzgar sin ningún filtro. Lo que se establece es que al haber sospecha o indicios de delitos cometidos por el presidente, esta solicitud será presentada ante el Senado y el Senado será quien ponga, en caso de proceder, al presidente a disposición de las autoridades. Ahora, pasando a otro tema, también se presentó y está caminando, se presentó desde la desaparición de esta reforma, la desaparición de los fideicomisos, se presentó en el mes de mayo, pero digamos que ya ha recibido nuevos impulsos porque se nos vuelve a presentar otra segunda iniciativa, es decir, existe la voluntad de desaparecer un aproximado de 54 fideicomisos públicos, con los cuales habría una recaudación aproximadamente de 150,000 millones de pesos, todo eso para pues incorporarlos al presupuesto del 2021. Y quien está impulsando esta reforma es el diputado Mario Delgado, y era de las reformas que había quedado atorada durante el periodo de receso, que no pudo impulsarse a través de un periodo extraordinario. Otro tema que vemos que está caminando ahí en la Cámara de Diputados, que son rumores que se han presentado, pero que por el otro lado el presidente ha desmentido, es el que se impulse una reforma fiscal progresiva, donde paguen más los que más tienen. Bueno, este tema de la agenda lo tiene también el PRD y veremos que sí hay una intención política de que se genere una reforma fiscal, pero el presidente constantemente frena a su grupo y ha estado manteniendo su palabra en que esto no ocurrirá, por lo menos en este periodo de sesiones, ni en el próximo. Él habla de que si esto sucede, será para la próxima legislatura. Ahora, tenemos otra novedad, es una iniciativa para el uso de la firma electrónica en tribunales. Esta iniciativa la presentó el senador Ricardo Monreal y lo que permitiría es que a través de una firma electrónica que ya se están utilizando en algunos tribunales, queden perfectamente autorizados a nivel constitucional. Entonces hemos visto que el senador Monreal también ha estado muy activo en temas de reformas judiciales. También había presentado previamente otra iniciativa para incluir dentro de la Constitución lo que son los juicios en línea o juicios por medios electrónicos. Entonces, todo esto desatado por el periodo de pandemia que atravesamos y con el ánimo de dar justicia pronta y expedita a la ciudadanía. Bueno, aquí tenemos otro tema también pues muy interesante, el hecho de que el presidente ha insistido y ya logró que el Senado envíe a la Suprema Corte de Justicia una petición de consulta popular sobre el juicio a expresidentes. Bueno, todos sabemos que no hay ningún motivo ni razón que impida a nuestros procuradores, a la Procuraduría Fiscal, perseguir, en caso de que los hubiera, delitos
imputables a nuestros expresidentes. Sin embargo, hay un interés por parte del Ejecutivo de figurar en la boleta de las próximas elecciones intermedias. Y el estar a través de esta consulta popular, poner, digamos, sobre en esas elecciones esta solicitud del presidente haría que pues se volcara también el ojo, ¿verdad?, hacia el presidente, que es el eje de Morena. Entonces, se turna la pregunta a la Suprema Corte de Justicia, quien debe calificar si esa pregunta es constitucional en un plazo de 20 días naturales. Y aquí nada más comentarles que no solamente se turnó esta solicitud o esta petición de consulta que realizó el Ejecutivo, sino paralelamente se recabaron firmas por parte de Jade Polemski y otro personaje que también logró recolectar firmas que equivalen al 2% del padrón electoral, y esas se turnaron al INE para ver si se cumplían con los registros de las firmas. Déjenme ver aquí. Me iré a la contrarreforma energética y lo que ha sucedido en ese tema. Aquí cabe mencionar que el tema de la contrarreforma energética se ha estado hablando desde hace mucho y ya existen propuestas, y ahora con el arranque de este periodo de sesiones se presenta otra nueva iniciativa que lo que pretende es echar para atrás y volver, digamos, a su estado original la redacción del artículo 27 constitucional, pues ahí determinando que únicamente el Estado podrá explotar petróleo y los hidrocarburos y los minerales radioactivos. Aquí nada más bueno señalar que el día de ayer hubo una reunión en Palacio Nacional con reguladores y el presidente, y tengo entendido algunos otros integrantes, digamos, de los sectores. Bueno, por lo menos estaba la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estaba la Comisión Reguladora de Energía, estaba el SENACE y ASEA, esta Agencia de Seguridad Energética, y el presidente, según las notas que leí, le solicitó favorecer a las empresas productoras del Estado. Entonces, se le solicita que sin reformar el marco legislativo actual, se privilegie a Pemex y a la CFE, de alguna manera, pues deteniendo lo que sería otorgamiento de permisos a la iniciativa privada, eliminando subsidios a la iniciativa privada, y pues después de ver a lo que hemos llegado, digamos, en este sentido, las medidas que ha venido tomando nuestro gobierno, me queda claro que la contrarreforma energética se ha venido dando de facto, es decir, en los hechos, no en el derecho, pero sí en los hechos, al suprimirse las rondas petroleras y al suprimirse también las subastas eléctricas, y dando este tipo de instrucciones a los órganos reguladores, realmente vemos que de hecho pues se detuvo y ha dejado, digamos, de tener una operación real la reforma energética del sexenio de Peña Nieto. Entonces, el presidente ha dicho entonces que la contrarreforma energética por ahora queda pendiente. Sin embargo, pues sí, hay varias iniciativas que en su momento algunos grupos pudieran querer impulsar.
Y bueno, para no detenerme mucho, voy a continuar aquí algunas otras iniciativas que vemos que han sonado y que algunas de estas ya venían atrasadas, digamos, ya estaban presentadas, no es que estén presentándose en estos momentos, pero seguramente les van a dar seguimiento. El tema del outsourcing sigue siendo pues complejo y se le quiere limitar aún más. Viene una reforma al Poder Judicial, que esto, pues desde enero de este año se han presentado diversos paquetes de reforma. Uno lo presentó la Secretaría de Gobernación al Senado desde enero. Ay, perdón. Pero aquí pues ha habido debates y justamente inicia un periodo de foros para debatir hacia dónde se lleva esa reforma del Poder Judicial. No se trata solamente de generar un código penal único o un código penal nacional, que son algunas de las propuestas que están sobre la mesa, que ayudaría en gran medida porque hay que considerar que en el país tenemos 33 códigos penales diferentes y eso entorpece la impartición de justicia en la República Mexicana. Digamos que el crimen organizado sabe ya cómo manejarse y puede distribuir sus operaciones en distintos estados, complicando la persecución de los delitos. Otro tema muy importante para el presidente es la reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que implica el poder disponer o reprogramar el gasto de hasta el 10% del presupuesto de egresos sin una autorización de la Cámara de Diputados, que es a quien corresponde la aprobación del presupuesto de egresos. Entonces, bueno, estas modificaciones a la ley están siendo revisadas porque habían algunos temas técnicos que debían de ajustarse, pero es algo que va a caminar y ahí, pues sí, la oposición está haciendo su trabajo para generar cierto control, para que no haya una discreción absoluta en esta facultad que se le daría al presidente. Sin embargo, aún no tenemos un dictamen final para ver cuál será la consecuencia de esta reforma. La Ley General de Aguas también viene en agenda. Han habido varios proyectos y aquí el tema es que diversos grupos sociales han manifestado que la Ley General de Aguas ha venido privatizando el agua y realmente lo que vemos ahí es que pues se tratará de mediar, ¿verdad?, entre lo que viene siendo el uso para los sectores industriales que contribuyen con un pago de derechos para su uso y también las peticiones de grupos sociales. Por último, mencionar que viene también la reforma al sistema de Afores y del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de pensiones. Esta es una iniciativa que ha sido impulsada y de alguna manera acordada por el sector empresarial. El CCE estuvo bastante activo en el diseño de esta propuesta, incluso cuando la anunciaron, hubo un evento en una mañanera ahí en Palacio Nacional, en donde Carlos Salazar, el presidente del CCE, hizo la presentación de esta reforma. Entonces, seguramente pasará con pocos cambios. Quisiera aquí platicarles de un tema que a mí me llama mucho la atención, que han sido diversas iniciativas que se han presentado ante
los congresos estatales y ante el propio Congreso Federal, que han venido ya surgiendo iniciativas para prohibir la venta de alimentos y bebidas con alto valor calórico. Y esto lo presento como pues una muestra de la forma en la que los temas políticos escalan y vienen siendo pues muy perjudiciales para los sectores productivos en ocasiones, ¿verdad? Y actualmente tenemos en la República Mexicana 15 entidades que ya cuentan con iniciativas en sus legislaturas, es decir, sus diputados ya detectaron este tema y se subieron, digamos, a este tema, lo apadrinaron y han propuesto iniciativas para prohibir la venta de alimentos y bebidas con alto valor calórico con con distintas modalidades. Y otras 15 entidades han manifestado interés por presentar proyectos, pero todavía no lo tienen. Finalmente, 2 entidades ya aprobaron proyectos, estos han sido en Oaxaca y Tabasco, en las que en dichos proyectos se prohíbe la venta de estos alimentos denominados chatarra a menores de edad. En Tabasco ya se publicó en el diario oficial, Oaxaca todavía no lo hacía, no sé por qué se ha detenido, pero bueno, aquí lo que vemos es que pues sin opinar si es una reforma que debe o no debe proceder, finalmente lo que estoy aquí tratando de mostrar es que los temas escalan a una velocidad enorme y creo que pues estamos como iniciativa privada obligados a estar enterados qué está pasando en nuestro Congreso local y en el Congreso Federal. Entonces, en el Congreso Federal aún no ha habido una legislación que apruebe ya la prohibición de esta venta de comida chatarra, pero sí vimos todo el proceso que hubo para regular el etiquetado y la normatividad exige ya que, bueno, que haya un etiquetado muy visual, muy agresivo, en donde se determine cuál es el valor en calorías, en grasas, en sodio, en otros componentes que se estiman pues son nocivos para la salud. Sin embargo, pues bueno, ya en el Congreso se han presentado por parte de los diversos grupos parlamentarios varias iniciativas y de hecho en este periodo tenemos 2 nuevas. El senador Salomón Jara Cruz presentó ya una iniciativa para prohibir la venta en toda la República de alimentos y bebidas y propone además aumentar el IEPS a estos productos. Y el diputado Arturo Escobar también ha presentado su iniciativa. Me voy a ir ahorita para tratar de dar una introducción al tema que va a analizar Germán, mi colega, sobre lo que viene siendo pues el tema fuerte para este periodo de sesiones, que es la aprobación del paquete económico para el ejercicio del 2021. Recordemos que nuestro secretario de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el paquete integrado por los criterios generales de política económica, la ley de ingresos de la Federación, el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación y lo que se conoce como miscelánea fiscal, que vienen siendo pues las reformas que se plantean al marco legislativo recaudatorio, digamos, a las leyes recaudatorias. Las comisiones que serán relevantes en el análisis de este paquete es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la de Hacienda y Crédito Público y en la Cámara de Diputados la de Desarrollo Social. Los tiempos para esta aprobación son distintos para la ley de
la ley de ingresos de la Federación, que debe aprobarse primero en la Cámara de Diputados antes del 20 de octubre y se turna al Senado para que éste la apruebe hasta, bueno, tiene hasta el 31 de octubre para enviarla al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial. El presupuesto de egresos de la Federación es materia única de la Cámara de Diputados y los diputados deben de aprobarlo antes del 15 de noviembre. Voy a platicarles un poquito sobre cómo está conformado el paquete económico y aquí hacer primero un análisis de los criterios generales de política económica que muestran las variables macro esperadas para el cierre del presente ejercicio y el arranque. Vamos, no solo el arranque, sino estaríamos esperando que se mantuvieran durante todo el ejercicio del 2021, ya que es sobre estos criterios macro sobre los que está calculado nuestro presupuesto de egresos y nuestra ley de ingresos. Entonces, si los cálculos nos fallan en estos criterios de política económica, pues vendrá necesariamente un ajuste, un desajuste, digamos, en lo que vienen siendo los otros dos documentos. En los criterios, la Secretaría de Hacienda espera un crecimiento del PIB del 4.6% anualizado. Aquí lo vemos, este crecimiento puntual de 4.6 y estima para el cierre del actual ejercicio un decrecimiento del menos 8%. Ahora, estas dos variables han sido estimadas por, digamos, los expertos y también por la encuesta que ha levantado el Banco de México como muy optimistas. Digamos, para el cierre de este ejercicio, el Banco de México, a través de su consulta a los expertos, considera que el decrecimiento será mayor de por lo menos 10%. Y el crecimiento del ejercicio del 2021, el 4.6 suena muy optimista porque la encuesta de Banco de México lo estima más o menos en un 3%. Y esto podría tener repercusiones muy serias, ya que si no crece suficientemente la economía, la recaudación y los ingresos que derivan de ella, pues se verán afectados. Otros de estas variables tenemos que la inflación anual será del 3%, el tipo de cambio nominal es de 21.9 pesos por dólar, la tasa de interés nominal promedio de CETES a 28 días se establece en 4% y la producción de barriles de petróleo diarios se estima en 1.857 miles de barriles de petróleo diarios. Aquí nuevamente salta a la vista que este cálculo también pudiera estar muy por arriba de las expectativas que se tienen. Ya que, pues sí, la producción de Pemex ha venido decreciendo y aún no podemos llegar al estimado, ¿verdad?, de los 1.744 para este año. Se ve muy difícil que se logre. Me voy a ir un poquito más rápido porque se me está aquí acabando el tiempo, pero les comento sobre el balance presupuestario. El déficit presupuestario aumentó 26.9%. Aquí tenemos un balance público de 700
18,000 millones de pesos que corresponden principalmente a la contracción de la economía mexicana por efectos de la pandemia, y eso hace, bueno, que ese déficit tenga que ser financiado. Se pronostican ingresos por 5,538 millones de pesos contra un gasto neto de 6,257 millones de pesos. Los ingresos decrecen 3% en términos reales respecto de los ingresos pronosticados para el actual periodo, y el gasto neto solamente decrece 1,3%. Aquí vemos que las partidas se redujeron en términos reales, salvo lo que ya se comentó, el déficit, y los ingresos no tributarios, que los tenemos aquí, que crecen en un 19,3%. Esto en alguna medida también por lo que se espera recuperar de los fideicomisos cancelados. Me voy a apurar un poquito porque creo que ya se me está yendo el tiempo. Les voy a decir aquí brevemente, bueno, cuáles son las dependencias y organismos que concentran el 73% del presupuesto. Tenemos al IMSS con el 19% del presupuesto, al cual se le destinan 825 miles de millones de pesos. Esto en gran medida para cubrir pues el sistema de pensiones de nuestro país. Y Pemex recibe un 12% del presupuesto con 523 mil millones de pesos. Sigue la Comisión Federal de Electricidad con el 10%, llevándose 456 mil millones de pesos. Tenemos aquí otras dependencias, ¿verdad? Está el ISSSTE, CEP, la Secretaría del Bienestar, Salud, la SEDENA, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SCT, Energía y Agricultura. Entre estas dependencias se llevan el 73% del presupuesto. Los ingresos presupuestarios, digamos, ¿de dónde van a provenir estos ingresos para el gasto? Aquí tenemos que la recaudación se ve optimista y recae principalmente en el impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS. O sea, los ingresos petroleros disminuyen un 8% real respecto de lo recaudado, y eso se estima pues por la baja producción de Pemex y también de alguna manera por los bajos precios del petróleo. Sin embargo, bueno, vemos que hay un presupuesto austero, pero con ánimo de recaudación. Así también lo ha establecido nuestro secretario de Hacienda, y la recaudación, pues sin crecimiento, se ve complicada. Aquí para cerrar mi presentación, quiero nada más hacerles notar que el gasto público en programas y proyectos prioritarios pues es considerable. Tenemos en primer lugar como destino de estos proyectos al aeropuerto Felipe Ángeles, que tuvo un incremento real del 121% respecto del año anterior. Está el Desarrollo Nacional del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya. El Tren Maya, a través de la Secretaría de Turismo, se le están destinando 36,288 millones de pesos. Bueno, y aquí pueden ver la lista, cantidad de programas sociales, asistenciales, que de alguna manera pues tienen fines populares, fines partidistas,
a los que, bueno, se ha destinado gran parte del presupuesto de egresos. Les agradezco mucho su atención y le paso la batuta a mi colega Germán Saldívar. Muchas gracias. Margarita, muchas gracias. Muy interesantes todos estos datos. Quisiera yo hacer algunos comentarios, pero para seguir adelante, entiendo que me van a pasar el control para poder, aquí está, para poder compartirles la presentación. Listo. Después de haber visto toda la parte, digamos, general, donde vemos las principales iniciativas que se están moviendo en el Congreso, en ambas cámaras, y con los datos que dio Margarita en la parte del paquete económico, yo les voy a presentar voy a centrar en la parte fiscal. Entonces, la parte fiscal se basa en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre Producción y Servicios y Código Fiscal de la Federación. Y digo, al final de la presentación trataré de hacer algunos comentarios generales, pero sí les puedo adelantar que los objetivos de la reforma están orientados principalmente a fortalecer los mecanismos en el proceso de fiscalización y pues esto va muy de la mano con lo que mencionaba Margarita, que el gobierno está poniendo mucho la mira en cómo mejorar la recaudación, cómo obtener más ingresos por la vía fiscal. Allí los objetivos que de alguna manera se vislumbran es que hay una simplificación administrativa y seguridad jurídica. Ciertamente la hay en varios temas en los que ya había criterios del propio SAT o derivados de las resoluciones de los tribunales. La utilización de los instrumentos tecnológicos para que permitan una comunicación eficiente con los contribuyentes. Allí, como veremos más adelante, el SAT pretende hacer cada vez más uso, sobre todo de mensajes y de información que le haga llegar no solo a los contribuyentes, sino también a los no contribuyentes para mejorar desde el punto de vista del SAT su recaudación. Y incorpora reglas para facultar a la autoridad para robustecer la vigilancia de ciertos temas tales como fusiones y escisiones, operaciones simuladas, devoluciones de impuestos, entre otros. Ahora les voy a presentar un resumen de casos seleccionados. Como les decía, no son todos, la verdad es que son bastantes, prácticamente es un buen conjunto. Y bueno, los voy a mencionar más o menos brevemente. En algunos me trataré de detener un poco más, los considero un poco más relevantes. Pero bueno, ahora vamos a ver por dónde van los tiros del SAT. A ver, un momento, por favor, voy a mover aquí una cosa en la pantalla. Listo. Como ustedes probablemente saben, en la reforma que entró en vigor en 2020, se introdujo lo que se conoce como la cláusula general antiabuso. ¿En qué consiste esta cláusula general y de dónde deriva? Es una cláusula que deriva de las directrices de la OCDE en el ámbito de BEPS. BEPS quiere decir Base Erosion by Profit Shifting, que no es más que un esfuerzo que está haciendo la OCDE para que las grandes corporaciones multinacionales dejen de desviar sus utilidades a paraísos fiscales, a lugares con una tasa de tributación más baja. En ese ámbito se conoce a nivel internacional la cláusula general antiabuso. En México se adoptó, la verdad, con criterios bastante extremos, y consiste esta cláusula en que la autoridad fiscal puede hacer una reclasificación de las operaciones que haya hecho el contribuyente dependiendo de si existe una razón de negocios. ¿Qué quiere decir esto de que si existe una razón de negocios? Una razón de negocios quiere decir que, en pocas palabras, que la operación se hizo con fines verdaderamente económicos y no con fines elusivos. O sea, una operación que se hace, aunque sea
plenamente lícita, ilegal y no tenga ninguna falla desde ningún punto de vista del derecho, si ahora con la normativa que existe se hace, o inclusive, aunque no se haga con la intención, si el efecto de esta operación es que hay un beneficio fiscal mayor al beneficio económico que aparentemente se pretendía, el SAT puede reclasificar la operación para efectos de que se modifique el pago de contribuciones y, bueno, seguramente aumentará este. Entonces, en este ámbito de la cláusula general antiabuso, se propone una reforma para eliminar la referencia de, la cito textual, los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Este tema es realmente delicado. La eliminación de esta redacción que les acabo de leer, pues simple y sencillamente abre la puerta para que los temas que deberían mantenerse en un ámbito estrictamente dentro del terreno fiscal, en cuanto a la parte de la operación como tal, pues abre la puerta para que se puedan también ver con una óptica penal. Entonces, aquí habrá que tener mucho cuidado, ya no solo en cuidar las operaciones que se hagan, sino además de proceder a esta reforma, pues que no puedan derivar en algún tipo penal. Con esta reforma se pretende precisar que la facultad para aplicar el referido artículo se limitará a la determinación de las contribuciones y sus accesorios, con independencia de que se pueda llevar a cabo una investigación por una posible responsabilidad penal. Este probablemente sea uno de los temas más delicados de la reforma. Por otra parte, todas estas normas a las que me estoy refiriendo en esta sección de mi presentación tienen que ver con el Código Fiscal de la Federación. En el tema de decisión de sociedades, también hay modificaciones que se proponen en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero en el caso particular del Código Fiscal de la Federación, se propone prever que la escisión de sociedades tendrá el carácter de enajenación cuando la escisión de sociedades dé lugar a la creación de conceptos o partidas que no se encontraban registrados antes de la escisión de las sociedades. Aquí, ¿qué es lo que ha sucedido y qué es lo que pretende controlar y regular el SAT? Digo, es un tema bastante contable, pero hasta donde entiendo, al hacer una escisión se pueden transmitir activos, principalmente activos intangibles, como pueden ser marcas o derechos de propiedad intelectual, que no figuran o figuran en una proporción muy pequeña en el balance, en la información financiera que se presenta para la transmisión de la sociedad descendente a la sociedad descendida. Y una vez que pasaron a la sociedad descendida les reconfigura el valor, les da un valor mayor, y entonces de la nada o de muy poco, de repente, una vez que se cindió la sociedad, pues hay un valor, y entonces con esta reforma lo que se pretende es que se considera una enajenación cuando se presenten este tipo de situaciones. Aquí nos vamos muy puntualmente al tema de los EFOS y la cancelación de certificados de sello digital. EFOS quiere decir empresas facturadoras de operaciones simuladas. Pues son todas estas empresas que se prestan a emitir facturas respecto de servicios que en la realidad, en la práctica, no se prestaron, no se ofrecieron. Entonces, aquí, tal como está la normativa actualmente, existe la posibilidad de que haya una restricción temporal de los certificados digitales, de los CFDIs, de los certificados del sello digital, y aquí lo que se propone es que ya no exista esta restricción temporal, sino que la cancelación sea inmediata. También en el Código Fiscal tenemos reformas propuestas en lo que se denomina mensajes de interés. Aquí se propone que la autoridad fiscal pueda enviar mensajes a los contribuyentes a través de correo electrónico o número celular ligados al buzón tributario, tales como beneficios, facilidades, invitaciones, programas, aspectos relacionados con su situación fiscal e información para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Esto, pues aparentemente y visto con una óptica de buena fe, parece muy bueno. Es una forma de apoyar a los contribuyentes a que cuenten con más información para cualquier efecto fiscal o para efecto de invitarlos a que se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero visto con una óptica un poco más maliciosa, bueno, por un lado puede tener el efecto de que nos saturen de información y que una notificación realmente importante se nos pueda perder en el mar de informaciones que nos llegue. Eso por una parte. Y por otra parte, como ya lo hemos visto, pues que se haga más que un uso, un abuso de cartas de invitación o equivalentes, que si bien sean mensajes que no son vinculantes y que no generan una obligación fiscal como tal, pues sí nos pongan como contribuyentes pues un poco a preocuparnos por pretender cumplir con las obligaciones fiscales. En cuanto a Código Fiscal de la Federación también tenemos un tema de saldos, de devolución de saldos a favor. Aquí se propone que para la no localización del contribuyente o bien que su domicilio fiscal se encuentre como no localizado ante el Registro Federal de Contribuyentes, sea causal de tener por no presentada la solicitud de devolución y por consiguiente el trámite no interrumpa el plazo de la prescripción. Cuando se tenga por no presentada la solicitud, la misma no se considerará como gestión de cobro que interrumpa la prescripción de la obligación a devolver. Este tema yo considero que también puede ser especialmente delicado, porque pues simple y sencillamente podemos no enterarnos. Aquí lo que dice, lo que acabo de leer dicho de otra forma, es que si vamos a suponer que tenemos un saldo a favor, nosotros solicitamos la devolución de este saldo a favor, pero por la razón que sea, y justamente aquí es donde en este detalle es donde está el diablo, por la razón que sea, el SAT no nos tiene localizados, ya sea por el domicilio o ante el RFC. Entonces, el efecto de esto es que el plazo corre y el hecho de haber nosotros como contribuyentes interpuesto nuestra solicitud de devolución de saldo, pues se tiene por no presentada y transcurre el plazo y se va a la prescripción y adiós devolución. Y como les decía, ni siquiera nos enteramos. Y aquí, pues, una de las primeras preguntas que a mí me surgió cuando vi esta disposición es, bueno, para que no me tenga como localizado en mi domicilio, pues francamente ya no es tan necesario, porque realmente hoy en día el SAT podría hacer prácticamente todo a través del buzón tributario. En la práctica, según me comentaron algunos colegas, y estoy prácticamente convencido que de alguna manera lo viví en carne propia, el SAT está haciendo muchas visitas de verificación domiciliaria. Y lo grave es que no es que no sea nuestro domicilio, sino que bien puede serlo. Y pues hay infinidad de supuestos, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, quien viva en una privada, en un fraccionamiento cerrado, y que por lo que sea el vigilante de la entrada no deje pasar al verificador, ¡pum! Ya no localizado. En fin, puede haber N situaciones por las que podamos caer en esta situación y bueno, pues allí la recomendación es estar muy atentos y en caso de solicitar una devolución, darle seguimiento para que no suceda una cosa como esta. Perdón, no sé si alguien tenga algún micrófono prendido, está entrando o es interferencia de otra parte, si lo pudieran apagar, por favor. También en Código Fiscal, responsabilidad solidaria en escisión de sociedades y establecimiento permanente. Aquí se propone una reforma para que las empresas residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero adquieran la calidad de responsables solidarios. Pues aquí es meter a la jugada, en el supuesto que acabo de leer, pues justamente a estos residentes en el extranjero. En fin, habrá que ver si pasa esta reforma. En cuanto al Registro Federal de Contribuyentes, se propone que el aviso de nombre y clave en el Registro Federal de Contribuyentes que la autoridad fiscal requiere que presenten las personas morales cuando realicen alguna modificación o incorporación de sus integrantes, incluyen a los asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe y que por su naturaleza forme parte de la estructura orgánica. Esta, francamente, es una reforma que parece de trámite, es algo que entiendo que en la práctica
pues se da y además, como ustedes saben, este tipo de modificaciones se tienen que dar de cualquier forma de alta en el registro público de comercio. Entonces, en cualquier caso, el SAT podría tener acceso a esta información. Esta realmente no creo que sea sumamente trascendente. También en cuanto al Registro Federal de Contribuyentes, se propone que los contribuyentes que presenten el aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del activo, por cese total de operaciones o por fusión de sociedades a efecto de que ésta sea procedente, no deberán estar sujetos al ejercicio de facultades de comprobación, no tener créditos fiscales a su cargo, no encontrarse incluidos en los listados de los artículos 69, 69b y 69b bis del Código Fiscal de la Federación, y que sus ingresos declarados concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales. Aquí, dicho en otras palabras, para estar muerto hay que estar bien muerto y no tener ningún pendiente para que de veras le pongan los clavos al ataúd. En lo que se refiere al plazo para conservar la contabilidad, aquí sí hay un par de reformas que llaman la atención porque rompen con algunos principios muy tradicionales en el derecho. Se propone conservar la contabilidad y la documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales por todo el tiempo en que subsista la sociedad o contrato de que se trate, toda aquella información y documentación necesaria para implementar los acuerdos alcanzados como resultado de los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación de los que México sea parte. No obstante, tiene cierta lógica esta reforma. Los famosos MAPs, Mutual Agreement Procedures, que por cierto en México se celebran relativamente pocos, es decir, cuando tenemos un conflicto entre dos administraciones tributarias, o sea, cuando hay un conflicto en que un sujeto está obligado al pago de impuestos en dos jurisdicciones distintas y por tanto las dos administraciones tributarias, cada una de la jurisdicción del conflicto, entran en controversia, pues los tratados internacionales prevén que se puedan celebrar estos acuerdos mutuos para resolver estas controversias. Y la realidad de las cosas es que se tardan mucho y muchas veces no existe el incentivo para que se apresuren las administraciones tributarias en resolver el problema. Incluso ha habido mucho el debate de que en qué medida debería participar el interesado en el procedimiento, porque llega un punto en el procedimiento en el que el propio interesado ni siquiera puede activar que se mueva más rápido. En fin, eso es por lo que se refiere en este caso, a plazo para conservar la contabilidad. Otro supuesto para conservar la contabilidad es que se propone adicionar como parte de la contabilidad que debe conservarse dentro de un periodo específico diversa información y documentación para acreditar los aumentos o disminuciones del capital social, así como la distribución de dividendos o utilidades. Pues aquí también es cosa de mantener la memoria histórica justamente de los supuestos que acabo de mencionar. Otro supuesto para conservar la contabilidad es que se incluye como obligación de los contribuyentes proporcionar durante las facultades de comprobación respecto de los ejercicios fiscales donde disminuyan las pérdidas de ejercicios anteriores, la documentación que permita verificar la procedencia de la aplicación de pérdidas fiscales, pues se requiere analizar la información y documentación soporte para acreditar los referidos actos, entre los que se encuentran todos aquellos documentos e información relativos al saldo origen y movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, fin, de la cuenta de capital de aportación, CUCA, y de cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada, ya que dichas cuentas se componen de actos y operaciones que ocurren en ejercicios fiscales previos a su utilización. Bueno, aquí una vez más, tenemos que se busca preservar la memoria histórica de las operaciones para facilitar la labor fiscalizadora por parte de la autoridad. En cuanto a asistencia y difusión fiscal, se propone especificar que las autoridades fiscales puedan proporcionar asistencia a la ciudadanía en general y no únicamente a aquellos contribuyentes respecto de determinadas obligaciones fiscales. Permite que se fomente la cultura contributiva y se promueva la formalidad. Esta propuesta de reforma realmente no hace falta
ya cuenta el SAT con atribuciones en materia de cultura contributiva, etcétera, para promover que haya acercamiento desde luego con contribuyentes y con no contribuyentes. Digo, a mí me consta haber presenciado las campañas del RIF, del régimen de incorporación fiscal, para subir al RFC a los informales, y también campañas en universidades en donde el SAT pone su módulo afuera de una feria universitaria o de alguna universidad y invita a los estudiantes a que se den de alta en el SAT y les da toda una explicación de por qué es conveniente hacerlo. En fin, pero esto es un poco el preámbulo para otras facultades en este mismo sentido. Y con una adición se propone facultar a la autoridad a proporcionar asistencia a los contribuyentes y darles a conocer en forma periódica parámetros específicos respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas del ISR, con la finalidad de medir riesgos impositivos sin que se considere que está iniciando facultades de comprobación. Su desarrollo se definirá mediante reglas de carácter general que emite el SAT. Esta disposición, volvemos una vez más, la queremos ver con óptica de buena fe o no. Si lo que quiere el SAT es transparentar la información con la que cuenta y señalar los parámetros respecto a los cuales los contribuyentes en una autodeterminación podrán determinar los impuestos a pagar, pues puede ser bueno. Aquí es importante señalar que no es una facultad discrecional del SAT, tiene que emitir reglas de carácter general para señalar en qué forma se emitirán estos criterios, pero pues habrá que ver primero las reglas y después los criterios o parámetros específicos, a ver qué tan estrechos vienen y que en realidad se conviertan pues prácticamente en una guía o en una instrucción de hasta dónde tiene margen el contribuyente para autodeterminarse, ¿no? El aseguramiento precautorio, aquí se propone una reforma que se las leo, dice, se propone incluir que son sujetos de las medidas de apremio los terceros relacionados con los contribuyentes y o responsables solidarios. Y allí comentándolo también con algunos colegas, pues la verdad es que nos quedamos un poco con la duda de qué es exactamente a lo que se refiere. Y tratando de adivinar un poco, pues pensemos, por ejemplo, que tenemos nuestro domicilio fiscal pues, vamos a decir, en la casa de mis padres, por poner un ejemplo, o en alguien que lo tenga en la casa de cualquier tercero, y ese tercero, a la hora que llega el verificador, pues simple y sencillamente le dice, usted aquí no pasa. Entonces, aparentemente lo que dice esta norma es que se podrán instrumentar medidas de apremio, ¿cuáles? Pues no queda claro, contra estos terceros que están impidiendo que la autoridad cumpla con su función. En cuanto al secreto fiscal, se propone adicionar dentro de la obligación de guardar absoluta reserva a las imágenes y cualquier material recabado por la autoridad fiscal a través del uso de herramientas tecnológicas. También se propone establecer como excepción a la reserva de información la obligación de proporcionar información que requieran el Ministerio Público y la Policía respecto de las investigaciones de hechos delictivos concretos. Aquí tenemos que esta norma está concatenada o vinculada con otra norma en donde se pretende darle facultades a la autoridad para que haga uso de equipo tecnológico, como puede ser equipo para fotografiar o para tomar video, o cualquier otro tipo para grabar sonido, y allegarse más elementos de prueba. Aquí, bueno, parece sensato que exista la obligación de guardar reserva respecto de imágenes y cualquier material recabado, pero el problema no es ese, el problema es el problema de fondo de ver qué tan conveniente es que cuente la autoridad fiscal con esa potestad. Y luego, en lo que se refiere a establecer como excepción a la reserva de información, la obligación de proporcionar la información que requieran el Ministerio Público y la Policía respecto a las investigaciones de los hechos delictivos concretos, pues es allanar el camino para que la autoridad fiscal de la mano con el Ministerio Público pues ejerzan facultades coactivas
y fuercen en algunos casos a los contribuyentes por los métodos que les permiten esas atribuciones. Entonces, pues, en mi opinión parece excesivo, esperemos que no pase, pero bueno, está puesta sobre la mesa. Y por último, en materia de código fiscal, perdón, sí, es la última de código fiscal, tenemos algunas modificaciones que pretenden hacer en materia de acuerdos conclusivos para limitar la presentación de la solicitud de adopción a partir de que se da inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta 15 días posteriores al levantamiento del acta final de visita y o notificación de oficio de observaciones o resolución provisional en tratándose de revisiones electrónicas. Aquí hay que tener presente que tal como está la norma hoy por hoy, el acuerdo conclusivo se puede hacer valer desde el inicio de una auditoría de las facultades de comprobación hasta el instante anterior a que se notifique el crédito fiscal. Entonces, aquí aparentemente lo que busca y el efecto de iniciar un acuerdo conclusivo es que se suspenden los plazos de la auditoría, o sea, se detiene la auditoría hasta en tanto se atiende el acuerdo conclusivo con independencia de que se llegue a un acuerdo conclusivo o no se llegue a un acuerdo conclusivo. Entonces aquí, y con cierta razón, lo que quieren es evitar justamente que en el último momento, y ya como una medida desesperada, y no con otro objetivo, sino más que para ganar tiempo, pues en el último minuto el contribuyente inicie un acuerdo conclusivo y retrase la auditoría prácticamente a sabiendas de que pues no tendrá elementos para llegar a un acuerdo conclusivo y pues en realidad lo único que hace es retrasar las atribuciones del SAT. En esencia parece tener cierta sensatez la propuesta. En la práctica, el plazo propuesto de 15 días después del levantamiento del acta final, pues parece muy poco. Veremos en qué queda. Seguramente se ampliará un poco el periodo, probablemente se cambien algunos criterios, pero es probable que sí se apruebe esta reforma. Y por lo que se refiere al segundo párrafo que dice, se proponen diversos supuestos en los que será improcedente la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo. Aquí no están haciendo más que llevar a la letra escrita lo que ya sucede en la práctica, que es no permitir que se celebren acuerdos conclusivos, especialmente respecto de operaciones simuladas. Entonces, eso es algo que con y sin reforma ya sucede, entonces no será gran sorpresa. Pasamos a la ley del impuesto sobre la renta. Aquí les adelanto que buena parte de las reformas tienen que ver con las donatarias autorizadas y buena parte de lo que se propone pues es para establecer procedimientos que en la práctica de alguna manera ya se llevan a cabo, pero aquí se deja claramente qué es lo que aplica. Y por otra parte también, ciertamente hay que decirlo, pues se limita mucho la actividad el poder emitir recibos que sean deducibles de impuestos cuando se tiene el carácter de donataria autorizada. Entonces, se propone establecer que las sociedades o asociaciones que se dediquen a la investigación científica o tecnológica, que otorguen becas, realicen, en fin, es todo aquí, toda esta letanía que aparece, toda una serie de sociedades, digo, si quieren después lo ven con más calma en la presentación, podrán cumplir con sus obligaciones en el régimen de personas morales con fines no lucrativos en el título tercero, siempre y cuando cuenten con la autorización para recibir donativos, lo cual permitirá mayor transparencia sobre los ingresos que reciben. Es decir, todas este tipo de asociaciones o sociedades pues tendrán ahora el requisito de contar con esta autorización, que valga decirlo, no era y seguramente será todavía menos sencillo obtenerla. Se propone que cualquier gasto no amparado por comprobante fiscal digital por Internet se considere como remanente distribuible. En otras palabras, solo podrás deducir lo que traiga un CFDI, que suena sensato,
pero en la práctica, y sobre todo pensando en todo este tipo de asociaciones que se manejan en el ámbito rural, etcétera, pues sí tendrán una serie de complicaciones para lograr que las personas que les prestan servicios o les proporcionan algún producto consigan estos FDIs. La pérdida de autorización. La propuesta consiste en que en el caso de que las donatarias autorizadas obtengan la mayor parte de sus ingresos de actividades no relacionadas con su objeto social, pierdan su autorización. Lo anterior para evitar que realicen actividades tendientes a obtener un lucro. Aquí, pues dicho de otra manera, sí pueden tener ingresos hasta el 50% por otros rubros, para como vienen la mayor parte de las reformas, pues casi hasta parece generosa esta reforma. El destino al patrimonio. Se propone precisar que el objeto social al que deben destinarse la totalidad de los activos es aquel para el que fueron autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR. Y en el caso de revocación de la autorización o cuando concluye su vigencia y no se renueve, se precisa que deberá destinar la totalidad del patrimonio a otra entidad autorizada para recibir donativos. Aquí, pues, todas estas son normas que probablemente cuando se diseñaron las normas relacionadas, pues no se pensó en todo esto. Son normas que derivan de la práctica y pues se perciben hasta cierto punto sensatas para dar mayor certeza jurídica. La cancelación de la autorización para recibir donativos. Se propone incluir el supuesto de cancelación de la autorización para recibir donativos derivado de las solicitudes presentadas por algunas donatarias autorizadas. Pues también normas que no estaban previstas y que ahora se incorporan. Información sobre el patrimonio. Aquí es un tema de transparencia. Se plantea especificar la obligación de mantener a disposición del público en general información relativa al patrimonio de las donatarias autorizadas para evitar la interpretación errónea respecto a la información que tienen obligación de transparentar. En cuanto a las causales y procedimiento de revocación de la autorización, a efecto de otorgar mayor seguridad jurídica, se plantea incluir dentro de la ley del impuesto sobre la renta las causales de revocación de la autorización y el procedimiento que se debe seguir para tal efecto. También es poner por escrito normas que probablemente estaban poco claras, ¿no? Aquí vamos a pasar a otro tema que también es muy interesante y hasta cierto punto delicado, que es el que se refiere a los servicios digitales. Aquí en una primera instancia tenemos que se propone derogar la exclusión que se contempla en la ley del IVA, pasamos aquí de ley del impuesto sobre la renta, pasamos a ley del impuesto al valor agregado. Entonces, aquí se propone derogar la exclusión que se contempla en la ley del IVA para no considerarse un servicio digital al de intermediación que tenga por objeto la enajenación de bienes muebles usados, por lo que dichos servicios de intermediación deberán pagar el supuesto. Bueno, pues aquí es clarísimamente para las plataformas que venden cosas usadas. Y aquí lo que brinca un poco es que cuando son transmisiones que no son a través de plataformas digitales, pues no existe el IVA y aquí pues hacen la distinción y la excepción, ¿no? Retención a residentes en el extranjero que presten servicios digitales a personas ubicadas en el país a través de plataformas tecnológicas. Esta sí es una reforma bastante delicada. No, pronóstico, pues no, francamente no sé si va a pasar o no, pero aquí lo que se propone es establecer diversas reglas para los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional. En un primer término, cuando se proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y dichos servicios sean prestados a través de plataformas digitales de intermediación que procesen los pagos, la obligación del pago del IVA será a través de dichas plataformas, estableciéndose la obligación a las plataformas digitales de intermediación de realizar la retención del 100% del IVA cobrado. En otras palabras, las plataformas de intermediación, las plataformas digitales de intermediación, se les traslada la obligación de enterar el 100% del impuesto y, como veremos ahora, se releva a las extranjeras. Antes era una retención del 50, entonces correspondía el 51 y 50, bueno, perdón, como está ahora, 51 y 50 otra, y con la propuesta, pues pasa a
a ser el 100% para la intermediadora o la intermediaria, y por ende se libera las plataformas digitales de intermediación que procesen los pagos de la obligación de proporcionar al SAT diversa información que los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que presten digitales en cuyas operaciones hayan actuado como intermediarios. Digo, ya si están enterando el 100%, pues ya da un poco igual que se cuente con esa información respecto al extranjero. Y el mismo tratamiento será aplicable tratándose de servicios digitales de residentes en el extranjero sin establecimiento en México que sean prestados por conducto de plataformas digitales de intermediación residentes en el país. También aquí lo delicado, porque digo, una cosa es que se obliga al entero y aquí lo más delicado es cuáles son las sanciones en caso de que no se cumpla con lo anterior. Entonces se prevén sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones que tienen los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionan los servicios digitales, las cuales consistirán en el bloqueo temporal del acceso al servicio digital. O sea, si la red tal presta el servicio de películas, de aplicaciones, de lo que sea, de juegos, y el intermediario no enteró el impuesto, entonces bloquean al que presta el servicio de manera temporal. Si no paga el impuesto o no presenta las declaraciones informativas en 3 meses seguidos o 2 periodos trimestrales consecutivos, además de bloquearle temporalmente el servicio digital, se le cancelará su inscripción ante el RFC y se le dará de baja del listado de inscritos respectivos. O sea, las sanciones, la que es leve es dura y la que es dura es más dura todavía. Y el efecto pues lo tendremos en el momento que si llegara a suceder eso, pues nos corten el servicio a nosotros como usuarios por una omisión en el pago de impuestos, ¿no? Retención a residentes en el extranjero que presten servicios digitales a personas ubicadas en el país. Se prevé un procedimiento que debe agotarse para el bloqueo temporal del servicio digital. Sí, ciertamente hay un procedimiento, ya no quisiera yo ahondar en esto, pero sí es un procedimiento que se puede poner muy en entredicho. Y yo francamente creo que toda esta propuesta pues sí trae varias implicaciones y creo que puede ser impugnada. Y por último, ya para cerrar esta parte de la hora ANEA en lo que se refiere a mi presentación, la cuota complementaria para combustibles automotrices. En muy pocas palabras, nos van a subir la gasolina. Así de fácil. Se propone establecer un esquema de cuotas complementarias a las aplicables a los combustibles automotrices y el procedimiento para su determinación con base en las operaciones aritméticas que establecerá el propio legislador con el propósito de ir ajustando la cuota en función de las variables económicas para ello definidas. Por tanto, la cuota vigente a partir del 1 de enero de 2021 se ajustará ya sea para disminuirla o bien para incrementarla conforme a las variables contempladas en la propia norma. Aquí, pues lo que dice la propuesta es que nos van a, vaya, la Secretaría emitirá las disposiciones para determinar en qué medida, digo, dudo mucho que se reduzcan, sino que más bien se incrementen las cuotas y pues bueno, allí lo que no dice ni la exposición de motivos ni se desprende de la norma es la razón de fondo. Digo, la razón de fondo la conocemos, que es recaudar más, pero no se establece una justificación para que se pueda realizar esto. Por mi parte, muchas gracias, estimado Germán. Muchísimas gracias a Margarita y a Germán por su participación. Tenemos algunas preguntas que quisiéramos hacerles y les pedimos una respuesta muy puntual, porque estamos ya sobre el tiempo. Alejandro Rico nos pregunta, para la reforma acerca del control de puertos, ¿se menciona algo del manejo y administración de las aduanas en los puertos? Gracias, Rodrigo. Pues brevemente, la reforma que está para dictaminarse, lo que plantea es el control y la administración de los puertos quedaría en manos de la Secretaría de Marina. Sin embargo, las aduanas permanecerían
en control del SAT, de la Secretaría de Hacienda. Lo que sí es que los recursos que dispone el puerto, digamos, la administración portuaria y también la planeación del comercio por parte de la administración portuaria queda a cargo de la Secretaría de Marina. Entonces, pues mucho se ha comentado que la militarización de los puertos es compleja porque no ha habido ahí un antecedente en cuanto a la formación y también a la experiencia que implica manejar el comercio marítimo que cae en los puertos. Sin embargo, el objetivo de la reforma es controlar la administración de los servicios, las concesiones de los servicios portuarios y pensaría yo también los temas de corrupción que se dan muchas veces porque pues el comercio no pasa necesariamente por la aduana, sino que queda, digamos, en manos de la administración del puerto. Muchas gracias, Margarita. Miren, aquí hay una pregunta, bueno, de David Gibbons, que yo creo que yo la voy a contestar, ya me dio aquí su correo electrónico, la voy a contestar más tarde. Y Felipe Suárez nos pregunta sobre cuál es la actitud de los inversionistas, en especial en el sector petrolero, sobre el cambio en la legislación de inversión de hidrocarburos. Aquí, bueno, pues básicamente lo que hemos visto, como en otros casos, como sucedió hace unos meses con el tema de las energías alternativas y demás, es que todos los inversionistas de estos sectores están defendiéndose con base a la ley, ¿no? Y que están presentando todos los recursos que la ley les permite para detener estos cambios que pues es un cambio de las reglas de juego ya cuando estaban a la mitad del partido, y esto pues es algo que en ningún lugar del mundo se ve bien y bueno, pues usarán no solo los tribunales mexicanos, sino también los internacionales, ¿no? Pues con esto terminamos nuestra hora NEA del día de hoy. Agradecemos muchísimo a Margarita Pasos y a Germán Saldívar por su participación. La verdad es que este es un tema que a todos los mexicanos nos interesa mucho, todos, sobre todo los que pagamos impuestos. Esto es algo que me gustaría ver si a principios del año que entra podemos organizar otra plática con ustedes y con Ramón Cabrera para ver cómo está evolucionando, cómo resultó este periodo legislativo y en qué quedaron las cosas y cuáles van a ser las reformas que pasaron y las que no pasaron, ¿no? Y bueno, pues para concluir, agradezco mucho a Jesús Bush, a Armando Nuricumbo, a Armando Merlo, que están en el Consejo de la Red de Negocios Entre Amigos, por habernos ayudado a la organización de este evento. También a Sergio Álvarez Ducoin de FENG, a Eduardo Vázquez del Piso 51, a nuestros colegas de COMSE y de Mundo Ejecutivo, por habernos ayudado y por haber difundido entre sus lectores y entre sus asociados la difusión de esta plática. La semana que entra tendremos una plática muy interesante sobre la Fundación Gabilondo, que es la fundación de Cricri. Ahora sí que todos nos acordamos de chicos de este gran compositor mexicano de Orizaba, Veracruz. Y bueno, pues los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en la hora NEA. Muchas gracias a todos y como es nuestra costumbre, les pido por favor a todos los que están presentes abrir sus cámaras y sus micrófonos y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros presentadores.